Por favor, indique su nombre completo y RUT e inicie su exposición. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Magas Ichairola, RUT 9.749.651-K. Concurro acá en representación de CEUDEF, que es un centro de estudios universitarios sobre descentralización financiera y fiscal, que está conformado por 7 universidades con profesores de Derecho Tributario y de Contabilidad fundamentalmente. La exposición tendrá muy brevemente 3 contenidos. Uno, afirmar que sin descentralización fiscal y financiera no existe descentralización. Lo segundo es que la descentralización, Chile en comparación con el resto de los países, es un país tremendamente concentrado, que está muy lejos de cualquier país moderno. Y en tercer lugar, es que propongo 4 modificaciones al proyecto o al anteproyecto de constitución específica para radicar este contenido en 4 normas concretas. Lo primero es que la descentralización, de acuerdo a la unanimidad de la doctrina, CEPAL, Musgrave, Yáñez, BID, es una necesidad porque hace cercana las decisiones, hace cercana la provisión de servicios, hace cercana la relación con las autoridades, hace cercana la relación con los servicios y hace cercana la relación con el control. Todo esto tiene una serie de efectos positivos que el conjunto de los teóricos que se han dedicado a la hacienda pública lo han establecido en cualquier texto de estudio que uno tome y en cualquier país del mundo que uno lo tome. ¿Y en qué consiste la descentralización? Hay 3 perspectivas de la descentralización, muy brevemente. La descentralización según la CEPAL, para tomar una definición neutra, es la entrega de competencia y recursos desde las entidades nacionales a las entidades territoriales o subnacionales. Y esta se caracteriza porque se le entrega autonomía en 3 ámbitos: autonomía política, que significa que hay que elegir a las autoridades regionales y comunales; autonomía administrativa, significa trasladar competencia y trasladar la institucionalidad para que esa competencia funcione; y en tercer lugar, una autonomía financiera y fiscal, que tiene que ver con la obtención de los ingresos y la disposición de estos en la manera como la propia entidad determine. En primera idea, no existe descentralización sin un sustrato material y jurídico que permita que la autonomía sea efectiva. Y esto es lo que denominamos descentralización financiera y fiscal. Si es que hay una entidad elegida, esta entidad se le han trasladado los poderes, pero no tiene los recursos con que ejecutar esas competencias y esos poderes, eso va a significar una pantalla, una imagen de descentralización, pero sin que eso sea efectivo, porque finalmente el que tiene los recursos va a determinar cómo debe comportarse esa entidad. ¿Y qué es lo que ha pasado en Chile durante toda nuestra historia republicana hasta hace pocos años? Segundo, la comparación de Chile con cualquier país del mundo demuestra que estamos en los lugares de descenso respecto a los avances en descentralización. Por poner, en materia de gasto público subnacional, en países unitarios, Chile tiene el 14,9% según la OCDE y el resto de los países un 28,9%. En recaudación de los gobiernos subnacionales, Chile tiene un 16,5%, los países de la OCDE promedio 28,9%. En gasto subnacional respecto del Producto Interno Bruto, solo 6 países de la OCDE tienen un 5% menos ejecutado por los gobiernos subnacionales. Obviamente nos encontramos dentro de eso. Lo inferior a 5, solo 6 países. Y Chile tiene solo un 3% del Producto Interno Bruto ejecutado por los gobiernos, por las entidades subnacionales. Inversión pública subnacional. En Chile, la inversión pública subnacional es 0,3% del PIB. En Latinoamérica es 1,5% del PIB. Y el promedio de la OCDE es 3% del PIB. Estamos 3.000% abajo que el promedio de los países de la OCDE. Chile, en la comparación internacional desde una perspectiva financiera y fiscal, es un país profundamente centralizado en cualquier parámetro de comparación: ingresos, ejecución de gasto, inversión pública, etc.
Y esto es algo que es urgente de modificar. Hecho este diagnóstico, muchas gracias. Hecho este diagnóstico, señalar qué significa la descentralización fiscal para pasar a proponer 4 modificaciones al anteproyecto constitucional. La descentralización fiscal y financiera, en términos muy simples, consiste en otorgar autonomía a los gobiernos locales y regionales, permitiendo cierta disponibilidad de ingresos y gastos, que se traduce en la posibilidad de tener ingresos propios, en cierta capacidad regulatoria en materia de ingresos, suficiencia y certeza de los ingresos respecto a las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado, solidaridad, que son mecanismos de redistribución en las distintas entidades regionales, poder de gasto, que es muy simple, decidir sobre los ingresos propios, en cómo y en qué se ejecutan. Y la contrapartida de todo esto, un sistema de controles efectivo que evite el deterioro de la institucionalidad pública y de la democracia. ¿Cuáles son las 4 propuestas? Hay una que significa la distribución del poder tributario, una segunda propuesta que tiene que ver con los tributos y las sobretasas de afectación, una tercera propuesta que tiene que ver con el título que se ocupa en el capítulo referido a gobierno y administración regional y local sobre la descentralización, y una cuarta que se refiere en una norma de controles efectivos que lamentablemente en el anteproyecto no existe. ¿En qué consiste la primera propuesta? Es muy simple. Hoy día el poder tributario, es decir, la facultad de dictar normas que regulen los tributos, está exclusivamente en el Ejecutivo acompañado del Parlamento. Lo que se propone es que los impuestos, que es la principal forma de recaudación, siga radicado en el Parlamento y en el Ejecutivo. Pero sin embargo, 2 tipos de tributos, que son las tasas y las contribuciones, no son las contribuciones de bienes raíces, sino que son un tipo de tributo que se denomina contribuciones, que se caracterizan tasas y contribuciones porque existe una contraprestación efectiva del fisco a favor del contribuyente. Esos 2 tributos dentro de un marco constitucional y dentro de un marco legal, creemos que se le podría otorgar facultades a las entidades territoriales y a las entidades comunales para regular algunos de sus aspectos, ciertos aspectos, insisto, dentro del marco que le dé la ley. Segundo, hoy día existen una serie de tributos de afectación, es decir, tributos que pueden ir en favor de los gobiernos locales y en favor de los gobiernos regionales. Pero estos tienen hoy día una limitación, que lo que se recauda solo puede estar destinado a obras de desarrollo. Y esto significa que no se puede destinar lo recaudado a gastos corrientes. Es tan absurdo esto que la Constitución tiene que tener una norma transitoria, que es el artículo 6, para corregir esto respecto a los tributos que existían con anterioridad a la Constitución del 80. En consecuencia, lo que proponemos es que se termine con esta frase de que la recaudación que se produce mediante estos tributos y sobretasas de afectación solo pueden ser destinados a obras de desarrollo o inversión. Lo que creemos es que simplemente estos tributos de afectación y los ingresos que produzca quedan en manos de los gobiernos locales y los gobiernos regionales conforme lo establezca la ley. Primera y segunda modificación. La tercera modificación es una cosa muy simple. El título que está en el capítulo sobre gobierno de administración regional y local dice descentralización fiscal. Creemos que es incompleto porque la descentralización es financiera. La financiera da lugar a lo que es a toda la actividad económica que desarrolla el Estado, que tiene ingresos, gastos y gestión de los recursos económicos. Y tercero y cuarto, por último, es una norma que otorgue mayores controles. Lamentablemente, y acá hay un déficit importante del anteproyecto constitucional, no tiene una norma de control y nosotros entendemos que tiene que existir una norma de control muy rigurosa en esta materia. Norma de control que designe quién controla,
que controle no solamente la legalidad, sino que también controle la gestión y el resultado, mecanismo de control no solo de la Contraloría, que creemos nosotros que tiene que ser el órgano, sino que también controles externos y, ¿por qué no?, de auditoras externas, como se propone, y obviamente hoy día en un sistema más participativo, en un sistema de control ciudadano a través de mecanismos de transparencia de toda esta información. Traía acá las normas, las propuestas concretas de normas para leerlas. Si quieren las puedo leer, pero mejor las dejo, no sé cómo hacerlo, porque quería proyectarla, porque acá hay una propuesta específica de normativa que introducir en el texto constitucional. Eso. Muchas gracias. ¿La leo? Ya. Las modificaciones son, específicamente, en el artículo 16, número 30, pedimos que se introduzca las siguientes dos frases: los tributos y los beneficios tributarios se crean, modifican o suprimen por ley. Las tasas dentro del marco que defina la ley podrán ser reguladas por decretos supremos, ordenanzas o reglamentos regionales. Los gobiernos regionales y locales podrán crear, modificar o suprimir contribuciones especiales y tasas, o establecer y otorgar beneficios respecto a dichos tributos dentro de jurisdicción y con los límites que señale la ley y la Constitución. Y en la norma, en el artículo 77, que se refiere a la iniciativa exclusiva de las leyes, digamos, se dice que es iniciativa exclusiva del presidente de la República el imponer, suprimir, reducir o condenar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer beneficios tributarios y exenciones, o modificar o suprimir las existentes y determinar su forma, proporcionalidad o progresión. Y agregamos esta frase: sin perjuicio de las facultades que en materia tributaria esta Constitución reconoce a los gobiernos regionales y locales. Y por último, les leo la norma de control, que es la que importa también. Dice que la Contraloría General de la República velará por la legalidad de la actividad financiera, la gestión y los resultados de la administración de los recursos públicos realizados por los gobiernos regionales y locales. Además, fiscalizará la elaboración y ejecución de los presupuestos de los gobiernos regionales y locales, las que deberán efectuarse bajo las normas contables aplicables al sector público determinadas por ley. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, la ley regulará otros controles internos y auditorías periódicas independientes, siendo públicos los informes de auditoría y los estados financieros de las entidades fiscalizadas. Por último, la ley establecerá los mecanismos adecuados para incorporar un control ciudadano y participativo de los ciudadanos de los territorios. Eso.